bienvenidos, muchas gracias por venir. Yo arranco con la parte de nutrición. Lo que vamos a hablar son los aspectos nutricionales en niños y adolescentes que practican fútbol. Mi nombre es Victoria Garín Patarino, soy licenciada en nutrición, soy egresada de la UDELAR en el 2010, hice cursos de nutrición deportiva en Buenos Aires y acá estoy a cargo del plantel principal y de juveniles. Y también trabajo en el área clínica en el Sanatorio Prat. Fundamentos, porque me parece importante que vinieran hoy. Actualmente es indudable la estrecha relación que existe entre la actividad física y la salud. Más allá del objetivo saludable, tenemos otras motivaciones que nos relacionan con la actividad física en general y con el ejercicio físico en particular. Entonces, me pareció que es recomendable para quienes están interesados en la actividad física, tanto de dirigir o de guiar, en el caso de los que sean entrenadores, hablando de fútbol, que conozcan los conceptos básicos que contribuyan para lograr una alimentación saludable para mejorar el rendimiento. Siempre lo importante es que sea asesorado por profesionales de las ciencias de la salud, en este caso yo que soy nutricionista y mi colega psicólogo. ¿Qué objetivos? Incorporar conocimientos básicos sobre nutrición deportiva para que contribuyan para la toma de decisiones, para lo que les decía, para los que están a cargo de los clubes, a favor del rendimiento deportivo y de la salud. Que comprendan conceptos básicos y términos que empleamos en la nutrición deportiva y que me parece lo más importante, que puedan transmitir todos esos conceptos a los chicos y concientizar sobre la importancia que tiene la nutrición. ¿Qué es la nutrición deportiva? ¿Qué es lo que entendemos? Es aplicar estos conceptos nutricionales para el mantenimiento de la salud y para mejorar el rendimiento. Cuando hablamos de nutrición deportiva, es cuando el desarrollo de diferentes estrategias que nos permitan proveer los nutrientes esenciales, tanto los líquidos como el combustible, pues ahí el combustible es los alimentos, lo que nos da la energía, para proporcionar la energía, para entrenar, para las competencias, para recuperarnos, para la salud y para el bienestar en general. ¿Qué determina el rendimiento deportivo? Bueno, primero que nada la herencia, ¿no? Lo genético, lo que ya trae el chico o la chica que practica deporte. La calidad del proceso de entrenamiento y lo otro es la nutrición, ¿tal? Es lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible, es lo que no vemos, lo que realiza el chico o el adolescente en su casa, lo que va formando de hábitos saludables. Entonces, esas tres cosas son las determinantes del rendimiento deportivo. Para rendir al máximo, el entrenamiento y la nutrición deben ser correctos y coordinados, ¿tá? Todo lo que consume el deportista va a afectar en su salud, en el peso corporal, en la composición, en lo que dispone de energía para el ejercicio, en la recuperación y por ende en su rendimiento. Acá les puse una gráfica donde muestra la performance, lo que sería el rendimiento deportivo, y el entrenamiento y la nutrición. Cuando tenemos un entrenamiento bajo y una dieta inadecuada, el rendimiento es menor. Cuando están acoplados el entrenamiento con la dieta óptima, crece el rendimiento deportivo. Y cuando hay un sobreentrenamiento y la dieta es insuficiente, más bajo es todavía, ¿no? O sea que tenemos que lograr la coordinación entre la nutrición y el entrenamiento. También, antes que nada, quería nombrarles un poco lo que es un deporte de equipo, que es lo que estamos acá, el fútbol. Es un ejercicio intermitente, es de alta intensidad, son eventos prolongados, por lo general son de 90 minutos, a veces más si tenemos algún alargue. Intercala periodos de alta intensidad y de baja intensidad, porque en la cancha a veces hay periodos de caminatas donde tenemos que hacer un sprint, o sea, una fuerza, correr rápido, trotar, saltar, y eso va implicando diferentes exigencias. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la nutrición. Tiene descansos, que está bueno para aprovecharlos, para hidratarnos, para recuperar energía. Las diferentes posiciones hacen que las necesidades varíen, no es lo mismo el delantero que el golero, y tener en cuenta que cada partido es diferente. Cuando hablamos de nutrición tenemos que tener en cuenta el clima, si son partidos que hace mucho calor, si son partidos con frío, la emoción, la presión que tiene ese partido, la presión que tiene el rival. No es lo mismo un clásico que capaz que jugar un partido con el que viene último. Esas son cosas que nos van
nos van condicionando en lo que es un deporte de equipo y que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos, entre muchos, para la correcta alimentación en deportistas? Está comprobado que mejora la concentración para planificar jugadas, para anticiparnos al rival, para tener una mayor velocidad, para prevenir lesiones y para que haya una mejor recuperación del esfuerzo físico luego del partido. Cuando alguien se alimentó bien, está bien nutrido, su cerebro funciona diferente. Entonces permite el tema de planificar, de pensar, de crear estrategias a alguien que de repente está desnutrido o justo ese día no se alimentó. Nuestro cerebro funciona a base de glucosa, entonces tenemos que comer para estar bien despiertos. ¿Qué es una alimentación saludable? Bueno, es cuando ingerimos una variedad de alimentos que nos aportan los nutrientes para sentirnos bien y para estar sanos. ¿Cuáles son los nutrientes que menciono? Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Esos son los nutrientes esenciales que tenemos que consumir todos para mantenernos sanos. Acá lo que les muestro es una GABA, se llama así, son guías alimentarias de alimentación. Esta es la de la población uruguaya, fue creada por el Ministerio en el 2017. La pueden ver en cualquier centro de salud, en las escuelas. Por lo general los chiquilines trabajan con este material. Y lo que nos muestra es cómo tenemos que alimentarnos en forma saludable y muestra en grandes rasgos las cantidades. Lo que aparece en verde y un poco más grande son las verduras y las legumbres y las frutas. El otro grupo grande e importante son los hidratos de carbono, lo que es panes, harinas, fideos, arroz. Más pequeño pero no menos importante, los lácteos. Después siguen las carnes, las grasas y los azúcares. Todos son importantes y todos tienen que estar en nuestra alimentación diaria. Lo que varía el tamaño es en la cantidad. De estos tenemos que consumir más y de estos cada vez menos. Por eso la parte de azúcares, si no tenemos alguna patología como la diabetes, por ejemplo, no está mal consumirlo, pero en baja cantidad. Nutrición adecuada para el niño y adolescente deportista. ¿Por qué es tan importante, incluso más importante que otra etapa? Porque es cuando el niño o el adolescente está en crecimiento, está su desarrollo en juego, entonces es fundamental en esta etapa. Nosotros tenemos que calcular o pensar en lo que necesita esa persona para crecer, para desarrollarse y sumarle la actividad deportiva, que ahí tiene un gasto extra. Entonces, necesidades nutricionales básicas, las que necesita para vivir, más el requerimiento de la práctica deportiva. Tiene un plus que el resto de las personas que no practican deporte no lo tenemos. Eso es lo que determina las necesidades nutricionales del deportista. Necesita energía, la energía suficiente que nos asegure el crecimiento y para evitar el uso de proteínas. O sea, la energía tiene que estar aportada por la comida. Necesitamos un aporte de proteínas aumentado por ese crecimiento y desarrollo y para el desarrollo de masa muscular. Necesitamos los hidratos de carbono, que es el principal combustible para el músculo y para la realización de la actividad deportiva, y el agua, que es fundamental. ¿Cuáles son esos nutrientes principales? Los que les nombraba: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Son los que tenemos que tener presentes y que tienen que estar en la alimentación. La próxima. ¿Dónde los encontramos? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Bueno, los hidratos de carbono, ¿de dónde los obtengo? De la pasta, de los fideos, de los cereales, de las frutas, de la papa y el boñato, del arroz, del pan, la polenta, las leguminosas y los vegetales. Todos esos alimentos son fuente de hidratos de carbono. Las proteínas de los lácteos, del huevo, sobre todo de la clara, de las carnes magras, vacuna, pollo, pescado, cerdo, etc. Y las grasas, ahí están mencionadas las de origen vegetal, que son las saludables, que las encontramos en los aceites, cualquiera, oliva, de soja, girasol, y en las semillas. Todo lo que es nueces, almendras, avellanas, castañas, todos son fuente de grasas saludables. ¿Por qué los colores? Más que nada por la cantidad y la proporción. Todos son importantes, pero bueno, tenemos que consumir más hidratos de carbono, por eso lo marqué en verde, un poco menos de proteína y un poco menos de grasa, pero son todos iguales de importantes. Los carbohidratos complejos, esos son los más importantes, por eso quería que les quede la foto.
de lo que son. Ahí hay moñitas, hay tirabuzones, hay vermicelli, hay pan, está la papa, están las leguminosas. Esos son la principal fuente de energía del deportista. Otros nutrientes importantes, críticos en esta etapa, en la niñez y en la adolescencia, es el calcio, el hierro, el zinc y las vitaminas del complejo B. Lo que quiero que se lleven de esto, que recuerden, es que necesitamos consumir carnes y lácteos, por estos nutrientes que son fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo. Los lácteos en la adolescencia es uno de los principales. Ahí la imagen está muy clara. La adolescencia es donde están formando el hueso y donde están formando la consolidación, o sea, van a ser huesos más fuertes si tienen el consumo. Y ahí les muestra, cuando tenemos la línea entera, nos muestra la ingesta alta de calcio, la masa ósea y la edad. Cuanto mayor es la ingesta de calcio, mayor es la masa ósea y no llegamos al riesgo de fractura. Cuando la ingesta de calcio es baja, estamos desarrollando menos masa ósea y llegamos a una etapa donde el riesgo de fracturas es mayor. Entonces, la adolescencia y la niñez es fundamental para formar huesos fuertes. ¿Qué tenemos que cuidar? Ahora hablamos de todo lo que teníamos que incluir en nuestra dieta. ¿Qué tenemos que cuidar? Los azúcares y el sodio. Hay patologías en que están restringidos, que no los podemos consumir, como es el caso de la diabetes o la presión arterial, pero no están prohibidos, sí tenemos que cuidarlos, controlar su consumo. Acá en Uruguay, en varios países, hay un elevado consumo de comidas rápidas, ya sea por tiempo, por la rapidez. Entonces tenemos un elevado aporte de lo que es grasas trans, grasas saturadas, todas las grasas malas, digamos. Y también tenemos un excesivo consumo de bebidas azucaradas, de golosinas, de jugo. Entonces no lo tenemos que prohibir, pero sí no disminuir el consumo todo lo más que se pueda, porque no nos aportan nada. Siguiente. ¿Cómo evaluamos el estado nutricional? Lo primero que hacemos es un examen físico, eso se encarga el médico. Vemos la historia clínica, que no haya ninguna patología asociada. Los parámetros bioquímicos, los análisis de sangre, las rutinas, orina. La historia alimentaria, que es lo que a mí más me compete, y la evaluación antropométrica, que ahora les voy a contar bien qué es. Con todos esos aspectos nosotros logramos la evaluación nutricional del joven o del adolescente. ¿Qué es la antropometría? Son las medidas, el peso, la estatura, los pliegues cutáneos, que los medimos con un aparatito que se llama caliper. Vamos midiendo diferentes partes del cuerpo y eso nos determina la grasa corporal de la persona. Los perímetros corporales son del brazo, de la cintura, con 1 centímetro. Vamos midiendo diferentes perímetros a lo largo del cuerpo y nos da la masa muscular. Y los diámetros, que eso nos da la masa ósea. Eso es parte de la antropometría, las medidas que realizamos para saber cómo se encuentra esa persona en composición corporal. Ahí estamos midiendo a las chicas del femenino. Este es el aparatito que mide la grasa corporal y vamos tomando diferentes partes del cuerpo. Siguiente. Y ahí lo que vamos a obtener es la masa muscular de la persona y la masa adiposa. En base a eso es donde trabajamos y donde hincamos el diente, el que tiene más masa adiposa, lograr bajarla, el que tenemos que lograr que aumente masa muscular. De ahí partimos en mi trabajo, digamos. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales? ¿Qué es lo que quiero que tengan bien claro? Acá me quedó una de las dificultades frecuentes. Es muy lindo hablar de lo que es alimentación saludable, de todo lo que tenemos que comer, pero sí tiene sus dificultades. Cosas que se me vinieron a la mente: los horarios de las prácticas y de estudio, la distancia que tienen los chicos al lugar de entrenamiento, el medio de transporte, los problemas socioeconómicos. Todo eso son trabas que nos llevan a tener una mala selección de alimentos, porque a veces van comiendo en el ómnibus, van apurados, no tienen tiempo, salen del liceo a las 2 de la tarde y entran a las 2 de la tarde a entrenar. Entonces hacen comidas entre horas inadecuadas, picoteos. Entonces esas son todas dificultades que tenemos que ir venciendo para lograr llegar a esa alimentación saludable. Pero las tenemos presentes. Bueno, la primera recomendación que les doy es la importancia del desayuno. Esa imagen me parece que está clarísima
de lo que representa en composición corporal lo que es una persona de la otra. Lo que nos quiere mostrar esta imagen en la persona que tiene la musculosa verde, un buen desayuno, un almuerzo un poco menor y una cena más pequeña. Determina ese modelo de composición corporal en el ejemplo. Al revés, cuando hacemos un desayuno pequeño, un picoteo en la mañana, un almuerzo abundante y una cena más abundante, tendemos a este tipo de cuerpo, la grasa abdominal, a mayor obesidad. Entonces por eso insistimos tanto en la importancia del desayuno. ¿Qué debe tener ese desayuno? Siempre tiene que tener un lácteo, por lo que les contaba del aporte de proteínas y de calcio. Debe tener pan, galletas, cereales como fuente de hidratos de carbono y fruta, que es lo que nos va a aportar las vitaminas y los minerales. Esa fruta puede ser cruda, puede ser picada en un yogur, en una ensalada, puede ser cocida, en un licuado, en un jugo, mil formas, pero tienen que estar estas tres cosas. Ahí les puse, ya les nombré algunos, pero ejemplos de desayuno para un entrenamiento o para un partido. La leche puede ser sola, con café, con té, con cocoa, el yogur solo o con frutas picadas, con cereales, un licuado de banana con leche, pan común, tostadas, galletas al agua con queso, con mermelada, jugo natural de frutas, algún sándwich, una crema o un postre lácteo, y llevarle una fruta, y siempre tener una fruta o una barrita de cereal para ingerir antes del partido, como el último combustible que le damos antes de empezar a jugar. Ahí hay fotos con ejemplos de desayunos simples. Y otro de los beneficios que tenemos es que nos evita el cansancio, la somnolencia y la fatiga, evita el sobrepeso, porque si nosotros desayunamos nos lleva a que en el correr de la mañana no estemos con hambre y no estemos picoteando o pensando en comer. Si desayunamos bien, por lo general hasta el almuerzo tiramos bien y ya en el almuerzo vamos a tener menos apetito y predispone un mejor estado de ánimo. Los almuerzos y las cenas, ¿cómo tienen que ser? Si bien las recomendaciones nutricionales son individualizadas dependiendo de lo que hablamos, de la composición corporal que tiene la persona, en general este es el plato que más representa al deportista. La mayor cantidad del plato, o sea la mitad, que esté compuesto por las pastas, por arroz, por los cereales, por legumbres, por papa, que va a ser la fuente de energía. El otro cuarto por verduras, pueden ser crudas, pueden ser cocidas. Y el otro cuarto con la proteína, con el pescado, la carne, el huevo. Ese es como el plato general que representa la nutrición de un deportista. El aceite, siempre agregado en crudo a las comidas, el vaso de agua y la fruta del postre. Ejemplos: moñitas, tirabuzones, tallarines con salsa de tomate, el pollo sin piel, algún salpicón de arroz con zanahoria, huevo, con carne roja, con pollo, con atún, arroz con churrasco, una milanesa con puré de papas y una ensalada, el pescado al horno con puré, arroz y una ensalada, carne al horno con arroz o puré. Esos son menú donde incluyen las tres cosas, donde tenemos los hidratos de carbono, donde tenemos la parte proteica y la parte de vitaminas y minerales. ¿Qué tenemos que controlar y limitar? Bueno, todo lo que es comida rápida. Ya les decía, no prohibir, sino limitar, que no sea parte de nuestra alimentación diaria. Ahí lo que vemos es comida comprada, aparece McDonald's, Burger King, después tenemos la parte de snacks. Todo eso no tiene que estar prohibido, sino disminuir su consumo. Ahí tengo una imagen para verla a veces cuando les digo de reducir el consumo de azúcar, todo lo que tiene de azúcar una latita de Coca-Cola, que a veces decimos, bueno, es una latita, no pasa nada, pero todo lo que tiene. Acá tenemos el agua, los jugos, esto es de otro país, pero es bien gráfico de cuánto azúcar estamos consumiendo simplemente en una latita. Bien. Otra de las recomendaciones y cosas importantes es el tema del timing nutricional. Nosotros le llamamos así a organizar las comidas según las horas de práctica o de entrenamiento. El menú debe estar supeditado al horario de la competición. Siempre recordando que el desayuno es la más importante y es la que no podemos saltear. El desayuno está siempre. Si jugamos de mañana, hay que desayunar teniendo siempre la precaución de que sea 2 o 3 horas antes del partido o de la práctica para no sentirnos llenos, pero siempre tiene que estar el desayuno. Si la competencia es a media tarde, el desayuno se hace de forma habitual y la comida de 3 a 4 horas antes.
Eso es fundamental por el tema de la digestión, para que no se sientan pesados. Y si jugamos por la noche, se hace un desayuno habitual, la comida del día de la competición, que ahora les muestro cómo la armamos, y una merienda ligera, lo mismo, 2 o 3 horas antes del partido. Siempre recordar, la alimentación principal tiene que estar 3 horas antes, es lo que nos asegura que haya una correcta digestión y que no se sientan pesados después para correr. Y lo otro importante es que siempre haya una colación con partido inmediato. Ahí más o menos les nombro cómo tiene que ser esa comida de las 3 horas antes. Tiene que ser rica en hidratos de carbono, siempre aconsejamos la pasta sin relleno, el arroz o la papa, tiene que tener las proteínas, un trozo de carne o de pollo, puede ser, ahí no puse el pescado, pero también entra, y tiene que ser baja en grasa, no tucos, no frituras, no huevo frito, no el pollo con la piel, primero porque no es saludable y segundo porque demora mucho más en la digestión, entonces evitamos ese tipo de cosas. Y no debe tener muchas verduras, por eso yo les mostraba el cuarto plato nada más. ¿Por qué? Por evitar problemas digestivos. Eso es cuando tenemos partido. Los días en el día a día común sí, pero los días de partido tratamos de no incluir muchas verduras por ese tema, porque demoran en la digestión y que no vayan a tener algún malestar. ¿Veamos? ¿Cómo tiene que ser la alimentación post competencia, después que jugaron el partido? Es necesario algún alimento inmediatamente. Se recomienda que sea dentro de la primera media hora de finalizado el partido. ¿Por qué se recomienda eso? Porque está lo que llamamos la ventana metabólica, que es cuando el músculo necesita recuperarse, es en ese momento, en la primera media hora. Cuando mejor se acepta y mejor se recupera el músculo del entrenamiento. ¿Qué puede ser? Algo súper sencillo. Un pan con dulce, un sándwich, un pan con queso, un pedacito de pizza casera, una barrita de cereal, una fruta, una leche chocolatada, un yogur, una torta casera, cualquier cosa así simple dentro de la primera media hora que finaliza el partido. Y es por eso, para recuperar la energía en el músculo, evitar todo lo que es fatigas y dolores después, y bueno, por supuesto la ingesta de líquidos. ¿Qué tenemos que evitar? Los días que juegan, que tienen el partido. Las frituras, las comidas compradas y los condimentos fuertes. La fritura, por lo que les decía, el tema de la digestión y además de que no es saludable. Las comidas compradas, porque no sabemos qué contienen y puede tener algo que justo le cae mal en ese momento, además de que no son saludables. Y los condimentos fuertes por lo mismo, porque no sabemos cómo puede caer al estómago y no está bueno que un día de partido, que hace calor, encima comió algo picante, algo que le cayó mal y disminuya su rendimiento. Uno de los temas que tenemos es la vianda, cuando no podemos comer en la casa, que pienso que a veces les debe pasar, o si coincide que el partido sea entre semana y que no tuvimos tiempo, bueno, tenemos que tratar de que sea un alimento práctico, algo que no requiera calentar o que sea bien fácil de llevar, de fácil y rápida digestión, por lo mismo, pero tiene que estar completo, tiene que tener todos los nutrientes. Tratar de que tenga los hidratos de carbono, la proteína y algo de verdura. Y después en la casa, bueno, alternaremos con comidas más variadas. Esto lo tenemos en cuenta en situaciones especiales, pero no olvidarse de que tiene que ser completo en cuanto a la cantidad y calidad de los nutrientes. Un ejemplo de lo que sería alimentación del deportista, o sea, los tiempos de comida, como le llamamos las nutricionistas, es que es el desayuno, una colación, que puede ser a media mañana, si muchos estudian en los recreos, después está el almuerzo, la merienda, otra colación y la cena. Esta colación puede variar, tanto puede estar acá, depende de donde pasen más horas sin comer nada, puede estar antes de la merienda, pero lo ideal son esas 6 comidas. Otro de los temas importantes es la hidratación. Ahora hablamos todo lo que es la parte del combustible, ahora necesitamos todo lo que es la parte de hidratación para el cuerpo. Tiene que ser durante todo el día, no esperar a sentir sed para tomar agua, tenemos que estar hidratados, y la recomendación general para niños y adolescentes es de 2 a 3 litros por día. Siempre antes de la práctica o del partido, tomar, aunque sea un vasito, no mucha cantidad por el tema que después no les den ganas de ir al baño mientras están jugando, pero tratar de un vaso hasta medio litro se puede antes del partido,
una hora antes, por ejemplo. Durante el partido, bueno, cada vez que haya un corte, insistirles de que si sienten sed, se acerquen para tomar agua. Cuando hay un corte por falta, por cambio, por lo que sea, si ellos sienten sed, siempre decirles que se acerquen a tomar agua. Y después de la práctica a reponer todo lo que se perdió. Nosotros cuando en los planteles principales lo que se hace por lo general es el jugador tenemos el peso antes del partido y lo volvemos a pesar cuando finalizó y lo que perdió es lo que tiene que reponer de agua. En este caso con los juveniles no se hace, pero donde tomen medio litro más o menos ya nos aseguramos que se hidrate y después siga tomando durante el resto del día normal. ¿Cuánto es el promedio de que pierde peso un jugador de fútbol en la primera, ¿no? Y a veces pierden 1 kilo, 1,5 kilos. Sí, depende de cada uno, la transpiración y bueno, y el puesto, por supuesto, pero más o menos anda por ahí. ¿Cómo podemos saber si está deshidratado? Esto es algo sencillo que lo podemos ver todos y explicarle incluso a los niños o adolescentes, ver el color de la orina. Si la orina está en estos colores más claritos hasta un 3, está bien hidratado. Ahora, si está entre 4, 5, 6, 7, quiere decir que está faltando agua y que tiene deshidratación. Entonces ahí, viendo eso, ya podemos, tenemos el indicador de que algún grado de deshidratación tiene y que tenemos que tomar más líquido. ¿Cuáles son las causas de la deshidratación? ¿Por qué insistimos tanto en que se hidraten? Primero los síntomas, dolores de cabeza, la boca y la piel seca, la orina concentrada, y eso le genera cansancio y fatiga. Y como consecuencias con la parte del rendimiento deportivo hay una menor coordinación fina, hay una menor concentración, hay mayor riesgo de lesiones, aumenta la temperatura corporal, les aumenta la frecuencia cardíaca y la sensación de esfuerzo, todo les pesa mucho más. Y a su vez si sumamos que tiene dolor de cabeza o que tiene la boca seca, todo eso son determinantes del rendimiento. Entonces disminuye el rendimiento, disminuye la resistencia y la fuerza. Otro de los grandes temas, los suplementos nutricionales. Ahí hay una foto donde está lleno para que vean la gran oferta que hay de suplementos. Y bueno, la imagen esa les quise poner que el mayor beneficio suele ser económico. No necesitamos suplementación si estamos bien alimentados. Hay pocos estudios en deportistas, las mayorías son en gente no entrenada o en animales, o se hizo en alguna persona en particular. No hay ningún estudio en adolescentes, tampoco hay estudios que muestren los efectos a largo plazo, si se consumieron suplementos en la adolescencia, bueno, a largo plazo voy a tener algún beneficio. No hay nada, y hay muchos porcentajes de variación entre los estudios. Entonces, en la parte de niños y adolescentes no usamos suplementación porque no hay nada que recomiende o que nos afirme de que va a ser determinante del rendimiento o de alguna mejora en algo. ¿Digamos? Entonces, cuando tenemos que suplementar, debemos tener claro, siempre lo tiene que estar indicado y supervisado por una nutricionista o en el caso que sea por un médico. Tenemos que evaluar los resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos que indicarle cómo consumirlo, para qué se indica, qué tipo de producto, y si realmente lo que necesita y por qué. Pero en la mayoría de los casos no se necesita suplementación. Y bueno, por último, contarles mi experiencia en el club, que es lo que yo hago. Yo hace 3 años que estoy acá en Juventud. Pasamos. Este es el plantel de primera división, son los que trabajo yo diariamente. Pasamos. Y principalmente mi trabajo es hacer educación alimentaria y nutricional. Todo esto que yo les he contado ahora es lo que hacemos día a día para que ellos aprendan y vayan después formando sus hábitos. El principal trabajo de los nutricionistas es eso, realizar educación alimentaria y nutricional. Ahí hay fotos donde yo estoy por acá, de charlas y de tips que van recibiendo antes de los partidos o en el entretiempo. Ahí hay otra foto de una charla con juveniles. Ahí también estoy explicando un plan de alimentación, algo individualizado a ese jugador. Si bien los tratamos, la mayoría son en conjunto,
cuando detectamos algo de que haya que bajar de peso o subir de peso o mejorar la hidratación, hacemos individualizado. Entonces, lo principal es la educación alimentaria y nutricional. Después hacemos todo lo que es evaluación antropométrica, lo que les contaba, el peso, la talla, todo lo que es medición de grasa corporal, de masa magra, de masa ósea, y a partir de eso es mi base para empezar a trabajar con ellos. Todo lo que es nutrición para entrenamientos y para las competencias, planificar todas las comidas, lo que comen antes del partido, lo que van a llevar en el ómnibus, lo que van a merendar después, cómo tiene que ser la hidratación en el entretiempo, cómo tiene que ser la comida en sus casas, los días de concentración, todo eso es lo que planifico. Las viandas cuando van de viaje, ahora el partido, hace un par de partidos fueron a Cerro Largo, bueno, teníamos que planificar que comieran en el ómnibus, que tuvieran colaciones para que no estuvieran tantas horas, que fueran a comer a un hotel, todo eso es parte de mi trabajo. Los planes de alimentación personalizados según los objetivos, los que les decía, si hay alguno en particular que tenemos que trabajar, se hace. Todo lo que es estrategias nutricionales para mejorar rendimiento deportivo y la recuperación, la parte de hidratación y el asesoramiento y el control de la suplementación. Nosotros en primera división les damos suplemento, pero más que nada por un tema de la colación esa que queremos que tengan dentro de los 30 minutos después del ejercicio físico, y ahí nos aseguramos que sea algo rápido, que todos toman y les preparamos. Pero lo toman acá. A modo de resumen, lo que hablamos fue del tipo de deporte, que era un deporte de alta intensidad, con altos y bajos, y en base a eso que vemos el tema del combustible a usar, las características de la composición corporal acorde a la actividad, si hay alguna patología asociada, que puede haber casos de niños o adolescentes que tengan diabetes, que tengan presión alta, que tengan obesidad, los horarios de las prácticas, la duración y la intensidad de la actividad, los horarios de descanso, que son fundamentales, tenemos lo que es el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Son los tres pilares fundamentales del rendimiento. El lugar donde se alimenta, los aspectos de esa alimentación, con quién vive, quién cocina, los horarios de otras actividades que tenemos que tener en cuenta, el estudio, el trabajo, establecer los horarios de la alimentación, lo que les decía del timing, que esté todo bien pautado, y lo que es alimentación e hidratación. Buenas estrategias nutricionales ayudan a entrenar más fuerte, a recuperar más rápido y a adaptarse más efectivamente con menos riesgo de lesiones y enfermedades. Eso es fundamental. Cuanto mejor es nuestra alimentación, menor son las lesiones y mucho más rápido se recupera y siempre se mantiene fuerte. Muchas gracias. ¿Dudas? Lo que quieran que les haya quedado, no sé si les quedó claro. ¿Quieren preguntar algo? Hable ahora, que llevar siempre. Cuéntenme tenemos un integrante de la sanidad, el médico, que es de juveniles, pero vino a hacerme el aguante hoy. Y no sé quién más, si son entrenadores, si son madres, padres. ¿Qué público tuve? Madre, ¿puedo hacer una pregunta? Madre, ¿cómo no? Los dos juegan en el fútbol, pero bien. Hay uno que quiero preguntarte qué tan importante es el tema de las harinas. O sea, más o menos lo manejo con todos los parámetros que tú mencionaste, pero cuando viene de la práctica, a la hora de la merienda y todo eso, que cuando ya se instala en casa durante el día, viene de pasada a almorzar a la práctica, es como que tiene ganas de comerse todo lo que haya con harinas. Todo lo que haya a la vuelta. Con harinas, es un tema, a mí me preocupa, pero a la vez siento que, no sé, es un chiquilín, un adolescente, tiene 14 años, que no sé si corta. No sé cómo manejarlo. Bien. Lo primero que nada es ver, consumirlo los tiene que consumir. ¿Ah? Lo que evaluamos un poco es el tema de la composición corporal. Si vemos que tiene un sobrepeso o una obesidad, los limitamos. Si está en un peso adecuado y ya los venía consumiendo, que coma unas tostadas cuando llega, pan, sin arrasar con todo, ¿no? Limitando, no tenés problema ni tenés por qué sacárselo. ¿Ah? Se limita, ya les digo, no se saca de la alimentación, sino que se limita cuando tenemos sobrepeso, obesidad y bueno, tenemos que descontar alguna caloría de algún lado, pero si está normal no tenés por qué. Está bien en el índice, ¿no? Por eso.
eso lo podés manejar, o sea, que coma alguna tostada, que coma pan, alguna torta casera, eso la merienda le sirve porque aparte vienen muertos de hambre si vienen de practicar. Entonces es la forma de recuperar energía y está bárbaro. Sí, sí. Gracias. De nada. Porque todos en las piedras, aquí estamos juntos, amor. Club Atlético Juventud, vos también jugás.